recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditemos el tema, la oración de intercesión de Habacuc. Sean bendecidos, apreciados hermanos. En este momento quiero pedirle a ese Padre amoroso, lleno de misericordia y de bondad, que envíe sobre mí el Espíritu Santo y me tome su instrumento para anunciar este bello mensaje de este profeta. Y también sobre todos ustedes oyentes que en este momento nos escuchan por todas las redes sociales, que el Espíritu Santo los inunde de la cabeza a los pies, abra su entendimiento, nos regale esa sabiduría, inteligencia y conciencia para entender y vivir este mensaje. Amén. Vamos a hablar sobre quién fue el profeta Habacuc. Habacuc profetizó antes de la invasión de Judá por los caldeos, puesto que tal calamidad es objeto de su vaticinio, después de la cual Habacuc predice la ruina de Babilonia, como predijo Nahum la de Nínive, ambos crueles enemigos del pueblo y del reino de Dios. Habacuc, que es el profeta de la fe, expresa la segura esperanza en la invasión que viene de Dios y la destrucción de los enemigos de su pueblo. Dios anuncia en su respuesta dirigida al pueblo el juicio que se manifestará mediante el ataque de los caldeos. Esto lo encontramos en Habacuc 1, 5 al 11. El nombre de Habacuc tiene un significado muy hermoso. Significa abrazar. Un siervo de Dios nos dejó una notable definición de este término, diciendo lo siguiente: Habacuc significa alguien que abraza a otra persona, es decir, que la toma en sus brazos. En este sentido, Dios abraza a su pueblo, lo toma en sus propios brazos, o sea, que lo consuela, lo sostiene, así como uno abraza a un niño que llora para tranquilizarlo, con la seguridad de que pronto se sentirá mejor. Hermanos, me quiero detener un momentico en este mensaje, en el cual tiene un significado grande este nombre de Habacuc, abrazar. En estos momentos en los cuales estamos pasando muchos quizás tribulaciones grandes por causa de este contagio, de esta pandemia, necesitamos pedirle a Dios ese abrazo grande, ese abrazo fuerte en el cual Él es el único que nos puede sostener y levantar. Como nos lo dice en la última partecita, es donde vamos a tener esa seguridad de que pronto nos sentiremos mejor. Hermanos, así va a ser si nos arrojamos a los brazos de ese amado Dios, que es el único que nos va a poder levantar y tener pronta mejoría y recuperación a todos los enfermos que en este momento están en cuidados intensivos o en casa.
Vamos a hablar ahora sobre la misión del profeta Abacú. Abacú comienza a reflejar la luz del Evangelio de tres maneras. Primero, en cualquier momento que leemos que Dios promete juzgar a alguien, debemos recordar que ese alguien para nosotros fue Jesucristo. Abacú pensaba que Dios estaba ausente, pero este libro nos recuerda que Dios llevará a cabo nuestra salvación en el cumplimiento del tiempo. Esto nos lo dice en Gálatas 4:4. El justo por la fe vivirá, porque su fe descansa en las promesas de Dios, de salvar a su pueblo como lo hizo incontable veces con Israel. Esa salvación se cumplió en Cristo, quien sufrió la pena de nuestra condenación. Lo encontramos en Romanos 4:25. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto, el justo por la fe vivirá, es una frase conocida del Nuevo Testamento, pero en realidad la frase nace aquí en Abacú y en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Efesios 2:8. Todos destacan que somos justificados por la fe. Esta fe, relatada en Abacú y destacada en el Nuevo Testamento, es fe en las promesas de Dios, incluso en tiempos de tribulación. Por último, la oración final del profeta Abacú nos recuerda una maravillosa verdad del Evangelio en forma de petición. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo encontramos en Abacú 3:2. Por la gracia de Dios, esta petición fue contestada en Cristo. En la cruz, Dios derramó toda su ira sobre Jesús para mostrar misericordia hacia nosotros. Esto lo encontramos en Isaías 53:1. Quiero detenerme, hermanos, un momentico en este pedacito donde nos dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. En estos momentos necesitamos mucho implorar la misericordia de Dios. Que Dios derrame desde las entrañas de su corazón esa misericordia para la humanidad entera, porque es todo el mundo en este momento el que necesitamos esa gracia de Dios. Este escritor ha sido llamado el profeta de la fe. En este sentido, la famosa frase bíblica del capítulo 2:4, el justo vivirá por la fe. Como también adelantamos antes, ha sido citada 3 veces en el Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos 1:17, en la carta también a los Gálatas 3:11 y en la carta a los Hebreos 10:38, teniendo en cuenta que la fe sin obras está muerta. El profeta Abacú fue un hombre que se planteaba preguntas. Se sentía inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado de su propio pueblo. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué no hacía algo al respecto? Hay que reconocer que en nuestro tiempo hay muchas personas que, ante la injusticia y la maldad que prevalecen en este mundo, se preguntan por qué Dios no hace algo, por qué no interviene en los asuntos humanos para detener la violencia, la injusticia, el sufrimiento que padecen millones de personas. Dios le respondió a Abacú esa pregunta informándole que él estaba preparando a una nación, Babilonia, para castigar al reino de Judá, o reino del sur, conduciendo como cautivo a la esclavitud
a menos que sus habitantes cambiaran su modo de vida. Pero si Habacuc tenía un problema antes, después de escuchar la respuesta de Dios, tuvo otro problema. Entonces Dios le reveló a Habacuc que él aún no había determinado de tratar con Babilonia, porque la juzgaría también a ella. Ese sería el método de Dios. Definitivamente acá entendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la oración del profeta Habacuc. Habacuc, después de sufrir por las persecuciones de algunos miembros de su pueblo, ora por sus enemigos, le pone una querella a Dios y le pide una respuesta. Dios le responde: espera, sé fiel. Los soberbios nunca tendrán mi favor, el justo sí vivirá por su fidelidad. Mi puesto de guardia ocuparé, arriba en la muralla me pondré, oteando para ver lo que me dice, lo que responde a mi querella. El justo vivirá por su fe. Yahvé me respondió de ese modo: escribe la visión, ponla clara en tablillas para que pueda leer de corrido. Porque tiene su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérela, pues vendrá ciertamente sin retraso. Sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Ciertamente es traidora la riqueza, es hombre fauto y nada conseguirá el que abre sus frases como el Seol. Como la muerte, él nunca se sacia, reúne para sí a las naciones, acapara para sí los pueblos todos. Esto lo encontramos en Habacuc 2, 1 al 5. Hermanos, démonos cuenta qué importante es pedirle a Dios a todo instante, todos los días de nuestra vida, ese don precioso de la fe. La fe es la que nos lleva a ver lo que nosotros le suplicamos, le pedimos a Él, como decía Habacuc, y le ponía su querella. Y Dios le respondía que Él tenía su momento adecuado. Hermanos, que Dios nos conceda ese don precioso, esa gracia, el don de la fe. Himno intercesor del profeta Habacuc por delitos inadvertidos. Yahvé, he oído tu fama, he visto tu obra, Yahvé. En medio de los años, hazla revivir. En medio de los años, dala a conocer. Aún en la ira, acuérdate de la compasión. Esto lo encontramos en Habacuc 3, 1 al 2. El tema destaca que el profeta, que había pensado que Dios no estaba haciendo nada con respecto al mal que predominaba en este mundo, le rogó a Dios que recordase el ser compasivo y misericordioso. ¿Acaso temía Habacuc que Dios estaba haciendo demasiado o que se iba a extender? Démonos cuenta, hermanos, qué importante es en estos momentos en los que no somos unos poquitos, sino la humanidad entera. Pasamos por momentos de tribulación, de tristeza, de depresión, de angustia. El invocar esa misericordia infinita en la cual solo Dios es el único que nos puede salvar.
El programa de Dios. Viene Dios de Tamam, el santo del monte Param. Su majestad cubre los cielos, de su gloria está llena la tierra. Su fulgor es como la luz, rayos tiene que saltan de su mano, allí se oculta su poder. Ante él marcha la peste, la fiebre va tras sus pasos. Se planta y tiembla la tierra, mira y establece a las naciones. Se desmoronan los montes eternos, se hunden los collados antiguos, sus senderos de siempre. En apuros veo las tiendas de Cusán, tiemblan los pabellones de Madián. Arde tu cólera, Yahvé, contra los ríos, contra el mar tu furor. Cuando montas tus caballos, tus carros victoriosos, desnudas y aprestas tu arco, llenas su cuerda de saetas. Hiendes con ríos la tierra, te ven y se espantan los montes. Pasa un diluvio de agua, el abismo alza su voz, levanta en alto sus manos. Sol y luna se paran donde están, a la luz de tus raudas saetas, al fulgor deslumbrante de tu lanza. Con furia atraviesas la tierra, con cólera aplastas naciones. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Derrumbas la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el fondo. Traspasas con tus dardos la cabeza de sus nobles lanzados para dispersarnos con su estrépito, cuando iban a devorar al pobre en su escondrijo. Surcas el mar con tus caballos, entre el estrépito de aguas caudalosas. Lo he oído y se estremecen mis entrañas. Lo he escuchado y titubean mis labios. Un temblor penetra mis huesos. Al andar tiemblan mis pasos. Espero tranquilo el día de la angustia, que caerá sobre el pueblo que nos asalta. Esto lo encontramos en Habacuc 3:16. Habacuc se regocija en el Señor, coloca esa confianza en Él y su fe está puesta solamente en Él. Pues la higuera no retoñará, ni habrá en las viñas recolección, fallará la cosecha del olivo, los campos no darán sus frutos, faltarán las ovejas en el aprisco, no habrá ya vacas en los establos, pero yo me alegraré en Yahvé, gozaré del Dios de mi salvación. Yahvé mi Señor es mi fuerza, en él da pies como de cierva, y me hace caminar por las alturas del maestro de coro, para instrumentos de cuerda. Esto lo encontramos en Habacuc 3:17-19. Y en el versículo 18 se destacó que el profeta se alegraría en el Señor. Había pasado de una experiencia de dolor a una de placer. Hermanos, ojalá que nosotros tengamos esa misma fe que al final Habacuc la tuvo, en la cual confiaba en el Señor plenamente. Y esa experiencia de dolor pasó a ser una experiencia de placer, de alegría, de confianza en Dios, de confianza en el único que nos puede tender su mano. Amado Dios,
Te doy infinitas gracias en este momento por todas estas tribulaciones que estamos pasando, porque de ellas hemos aprendido mucho, que debemos tener solamente la fe puesta en ti. En este momento te alabo, te adoro y te bendigo, y quiero regocijar mi vida, la vida de mis seres queridos y de toda la humanidad entera, la vida de mis hermanos en fe, y sumergirlas en el trono de tu misericordia, porque sabemos que tú eres el único que nos vas a dar la mano y nos levantas. Amén. Amén.